Hoy vamos a revisar el tema de catalizadores porosos. Catalizadores porosos son elementos constituidos por partículas con espacios huecos en su interior que sirven para depositar el fluido que llega básicamente por difusión hacia la superficie interior de este, de manera que en los sitios activos pueda ocurrir la reacción química y transformarse en otra especie. Existen diferentes maneras o diferentes formas de catalizadores. Nosotros vamos a estudiar básicamente las tres más importantes, que son esferas, cilindros y placas planas, o más importantes o más conocidas. Vamos a empezar por la esfera. En la esfera vamos a, como acabo de mencionar, nuestro punto de interés es el interior de la partícula, razón por la cual nuestros balances van a ser realizados en un casquete esférico dentro de la esfera. Una esfera de radio R grande y un elemento diferencial delta R nos permitiría hacer poco a poco nuestro balance o tomar las ecuaciones que dedujimos para los diferentes sistemas coordenados, específicamente la de coordenadas esféricas, la cual tiene la forma de la ecuación 152 con este R cuadrado dividiendo este término. Bien, vemos que nuestra ecuación a resolver está en función de NAR, flujo radial, flujo en la dirección R, que recordemos que es función de la concentración, así como de la velocidad de reacción, que también es función de la concentración. Para poder resolver esta ecuación tenemos que colocar ambas variables en términos de la concentración. Para colocar el flujo de A en términos de la concentración recurrimos al balance de flujo global, que recordemos que está constituido por dos términos, un término difusivo y el término convectivo. Al ser los espacios vacíos en el catalizador tan pequeños, no es posible desarrollar elevados perfiles de velocidad o importantes perfiles de velocidad, razón por la cual en las partículas de catalizadores se desprecia el término convectivo y nos quedamos exclusivamente con el término difusivo. Entonces tenemos que el flujo de A va a ser básicamente definido por el flujo difusivo. Suponiendo que la concentración es constante, introducimos la concentración dentro de esta expresión de manera de tener expresado entonces el flujo como la difusividad efectiva por la variación de concentración de A con respecto a R. Recordemos que la difusividad efectiva pondera los efectos de la sustancia A con las paredes del catalizador más el efecto de la sustancia A con todas las demás especies químicas que intervienen en el sistema. Entonces, producto de sustituir esto en el balance de masa, tenemos la ecuación 155 que estamos apreciando acá, donde a continuación procedemos a sustituir la velocidad de reacción en función de la concentración, suponiendo que la reacción es de primer orden, es decir, una expresión de esta manera. Es así como nos queda la ecuación que estamos viendo a continuación. Bueno, nos queda ya ahora de aquí en adelante hacer operaciones matemáticas donde vamos a suponer que la difusividad efectiva es aproximadamente constante o evaluamos, digamos, en valores promedios. Eso nos permite a nosotros extraer la difusividad de esta ecuación de manera de tener la ecuación 158 o lo que estamos identificando como 158, y para poder resolver esta ecuación hacemos un cambio de variable diciendo que una función que es exclusivamente en términos de R no es más que el producto de R por la concentración. Entonces, bueno, despejamos de aquí la concentración de A para poderla sustituir tanto acá como acá. El sustituirla aquí depende de entonces derivar esa concentración de tal manera que obtenemos la ecuación que estamos viendo acá. Si tomamos esta ecuación y la derivamos, pues nos quedará el producto, la derivada de un producto, ¿ok? Y esa derivada de un producto se resume en la ecuación que vemos acá, ¿ok? Es decir,
este derivado por este sin derivar y luego este sin derivar por este derivado. ¿Ok? Es la ecuación que estamos viendo como 160. Esa ecuación, entonces finalmente la vamos a sustituir en esta, en la ecuación diferencial que queremos resolver, para tener la ecuación que estamos viendo acá, donde acá procedemos a simplificar, hacemos la distributiva, simplificamos r's, ¿ok? Y procedemos a hacer la derivada nuevamente de estos términos que están entre paréntesis. Eso nos lleva otra vez la derivada de un producto aquí por la derivada de f. La derivada del producto son estos dos primeros términos que vemos acá y la derivada de f este término que vemos acá. Al ser estos dos términos iguales pero con signos diferentes, pues se simplifican y resulta en esta ecuación, y esa ecuación, si nosotros pasamos r multiplicando, simplificando, pues las dos r que aparecen en los dos términos, resulta la ecuación 161 que ya la resolvimos con anterioridad cuando resolvimos el caso de reacción química en medio homogéneo, en un fluido, en un líquido. ¿Ok? Esa ecuación dijimos que tenía como primitiva la ecuación que vemos o planteamos como la 162, que nos queda en función de dos constantes, A1 y A2, que evaluaremos a través de las condiciones de borde. Devolvemos el cambio de variable, con lo cual f habíamos dicho que era r por ca. ¿Ok? Pasamos el r dividiendo y nos resulta la ecuación 163. ¿Cuáles son las condiciones de borde de nuestro problema? Bueno, en estos casos vamos a aplicar condición de simetría en el centro, que bien sea visto, si nosotros nos paramos en el centro y vemos hacia cualquier posición, vamos a tener la misma foto. También otra manera de verlo es a partir de la definición de flujo. Si el flujo dijimos que era la difusividad efectiva por la derivada de la concentración con respecto a R, justo entra el fluido por las paredes del catalizador, por la superficie del catalizador, y se va moviendo hacia el interior de la esfera. Una vez que llega al centro no tiene hacia dónde más fluir. Entonces decimos que allí el flujo es cero. Si el flujo es cero, vamos a ver la ecuación un momento para que me puedan entender. Vámonos para arriba un momento. ¿Ok? Aquí. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que si el flujo es cero en el centro de la esfera, ¿a qué se puede deber? A que la difusividad es cero o a que la variación de la concentración con respecto a R es cero. La difusividad no es cero, porque estamos diciendo que hay fluido que se está moviendo, que hay efecto de fluido con respecto a los poros, por lo tanto esto no es cero. La única opción es que la derivada de CA con respecto a R justo en el centro sea igual a cero. Entonces esa es otra manera de ver por qué la derivada de la concentración con respecto a R en el centro de la esfera es cero. Entonces eso me define a mí una de las condiciones de borde, ¿ok? Que es la primera que estoy escribiendo acá. Eso significa que CA es un número finito, porque si la derivada es cero es porque esto es una constante, o sea, es un número. ¿Cuánto vale? No lo sé, pero es un número, entonces por lo tanto es finito. La otra condición de borde es que es la condición en la superficie del catalizador. En R igual a R grande, la concentración va a ser igual a la concentración en la superficie. Bueno, entonces procedemos a evaluar la condición. Para la primera, vemos que al sustituir en R igual 0, tenemos que acá será una concentración que no conozco, pero es un número, ¿ok? Constante. Acá el coseno hiperbólico de 0 es 1, ¿ok? Por lo tanto me queda 1 por A1 sobre 0. Y acá el seno hiperbólico de 0 que es 0, por lo tanto me queda 0 por A2, 0, y en R igual 0, pues me queda 0 sobre 0. En este caso, este término, digamos, no es de motivo de preocupación porque podríamos aplicar L'Hopital para alcanzar un número finito, o para alcanzar que la concentración sea un número finito, pero en este caso tenemos una indeterminación. La única manera que nos permita resolver esa indeterminación es que esta constante que estamos buscando sea exactamente igual a 0, con lo cual tendríamos un caso parecido a este y si es posible resolverlo a través del L'Hopital. Entonces,
A través de esa deducción llegamos a que A1 debe ser 0. ¿Qué significa? Que nuestra ecuación A1 es 0, por lo tanto este término no está. Y el único término que sobrevive es el segundo término de nuestra ecuación. Entonces, simplificando, nos queda este término nada más de la ecuación. ¿Cómo evaluamos A2? Sustituyendo la segunda condición de borde. La segunda condición de borde nos decía que la concentración en la superficie, llámenla CAS o llámenla CAR grande, como ustedes quieran, va a ser igual a esta ecuación, a este término evaluado en R grande. Entonces, todos los demás parámetros, el seno hiperbólico de un número, eso es un número, R es un número, la concentración en la superficie es un número conocido, por lo tanto puedo calcular la segunda constante A2, que me queda en función de estos términos. Bien, sustituyo esta A2 en mi ecuación original, en la 164, con lo cual tengo que la solución finalmente es algo de esta forma, tal como vimos en clase. Ahora bien, así como les comenté, es común que cuando hablamos de catalizadores porosos, las expresiones se escriban en términos del módulo de TIL. Entonces, el módulo de TIL para una esfera lo definimos como el volumen de la partícula sobre la superficie de la partícula multiplicado por la raíz cuadrada de la velocidad de reacción entre la difusividad efectiva. Aquí corrijan que es difusividad efectiva. Aquí también es difusividad efectiva. ¿Ok? Entonces, para el caso de la esfera, pues al sustituir el volumen de la partícula resulta en 4/3 pi r cubo y el área de la partícula 4 pi r cuadrado, con lo cual el módulo de TIL queda definido a través de esta expresión, r tercio de la raíz de la velocidad de reacción entre la difusividad efectiva. ¿Ok? Si sustituimos la manera más sencilla de expresar de colocar esta expresión en términos de módulo de TIL, es despejar la raíz de KB de AB, de A efectivo, ¿ok? De esta expresión y sustituirlo en la de arriba. Al hacer eso, la ecuación nos queda expresada de esta manera muy sencilla. Otra cosa que quería comentarles es que para los catalizadores el factor de eficiencia es muy importante, ya que nos permite poder seleccionar catalizadores dentro de una gama. ¿Okay? La eficiencia va a estar definida en términos de dos variables. Un flujo máximo en la superficie, considerando que en el catalizador, en la superficie se lleva a cabo todo el reactor, toda la reacción, perdón, en todo ese volumen del catalizador, como que el catalizador tuviese la concentración una concentración igual a la concentración en la superficie. Entonces sería la velocidad de reacción por el volumen de la partícula. En algunos casos expresan la velocidad de reacción la constante de velocidad de reacción volumétrica en términos de la superficial, colocando aquí un factor A que es específico de cada partícula, donde pondera cuál es el área, vamos a decir, efectiva de poro. ¿Ok? Nosotros por los momentos lo vamos a dar de esta manera. Y también en función de del flujo de A también en la superficie, contabilizado en términos del flujo de A, ¿verdad? El flujo molar de A. Entonces, bueno, eso habíamos dicho que era esta expresión de balance de flujo global, solo que necesitamos derivar nuestro perfil de concentraciones y evaluarlo en R grande. Al hacer eso, tenemos entonces derivando, ¿verdad? Tenemos todo esto, lo que vamos a derivar es esto, vuelvo, insisto. Okay, este perfil de concentración, donde sea S es constante, R es constante, esta parte de aquí abajo es constante porque no dependen de R pequeña. Lo único que tendríamos que derivar sería el producto de 1 sobre R, seno hiperbólico, que está en el numerador. ¿Ok? Entonces, cuando derivo esa expresión, ¿ok? Hago todas las operaciones matemáticas que estamos viendo aquí, me queda la derivada de un producto, ¿ok? Por lo tanto, el término de R, cuando lo derivo me queda de esta manera, por el término de seno hiperbólico sin derivar, luego el término de R sin derivar,
por la derivada del seno hiperbólico, que implica coseno hiperbólico por la derivada interna. Entonces de ahí es que sale todo esto, ¿ok? Entonces agrupo, saco factor común, hago toda la manipulación matemática del caso para llegar finalmente a la expresión de la derivada en esta manera, ¿ok? Nosotros, como lo hicimos en clase, lo derivamos con la ecuación no en función del módulo de TIL, sino en función del KB sobre DAB, y después devolvimos, usamos el cambio del módulo de TIL, es lo mismo, ¿ok? Entonces sustituimos en la definición de flujo de A en la superficie, simplificamos lo que podemos simplificar acá, y luego sustituimos en la definición de eficiencia. Hacemos las simplificaciones correspondientes y llegamos finalmente a la ecuación de eficiencia que habíamos visto en clase, ¿ok? Que es esta que estamos viendo aquí. De manera similar, hacemos un balance ahora para una partícula cilíndrica. Tal como mencionamos en clase, no hay efectos angulares. Si hubiese efecto o flujo angular, pues tendríamos un flujo moviéndose de esta manera alrededor, o digamos, en función del radio, ¿ok? Dentro de la partícula de catalizador. Y vamos a despreciar realmente la difusión que ocurre por las tapas, tanto aquí como en la inferior. Vamos a decir que esta es la mayor superficie, por lo tanto la difusión va a ser radial. Entonces nuestro balance de masa o ecuación de continuidad se reduce a la ecuación que estamos viendo acá. Paso el R multiplicando para acá y luego este término restando y tenemos la ecuación 177. Aplicamos nuevamente balance de flujo global, considerando que por el espacio de los poros no hay espacio donde se desarrolle un perfil de velocidades importante, con lo cual te queda en función del término de difusividad, de difusión, ¿ok? Sustituimos en nuestra ecuación, sustituimos el término de velocidad de reacción, considerando una reacción de primer orden, en este término, para tener esta ecuación. Chévere. Desarrollamos la derivada de un producto. Bueno, aquí consideramos que la difusividad es constante. Desarrollamos la derivada de un producto, ¿ok? Con lo cual nos queda la ecuación que estamos viendo acá abajo. Y finalmente, multiplicando el R por acá, pues nos queda esta ecuación. Que si yo multiplico, voy a escribir este primero, luego la derivada de primer orden segundo, luego la que no tiene derivada de tercero. Y voy a multiplicar todo por R cuadrado, de tal manera que esta es la ecuación que voy a resolver. Lo que yo les comentaba en clase es que esa ecuación tiene la forma de la ecuación de Bessel. La forma de la ecuación de Bessel es la que vemos aquí abajo. Dense cuenta que la variable independiente en la ecuación de Bessel que estoy escribiendo acá abajo es X, para nuestro caso es R. La variable dependiente en la ecuación de Bessel es Y, para nuestro caso es C, la concentración de A. ¿Ok? En nuestro caso el V o el nu, como lo llaman a veces, es 0, no está un término restando aquí, multiplicando a la concentración de A o a la variable dependiente, sino una constante multiplicando a la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, es como este término que está acá multiplicado por este con una constante además, donde este es 0. La otra diferencia que les indicaba en clase es el signo. En nuestra ecuación de Bessel, el signo es positivo, en la ecuación que queremos resolver es negativo. ¿Ok? Por eso es que tenemos que recurrir a la ecuación de Bessel modificada, que introduce un número imaginario aquí elevado al cuadrado, que sabemos todo que imaginar al cuadrado no es más que menos 1, y de allí es que sale el signo negativo que necesitamos en nuestra ecuación. ¿Okay? Pero estudiemos un poquito la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel, que es esta que acabo de mencionar, tiene como soluciones dos series, ¿ok? Usualmente el último término tiende a no escribirse como J menos B, sino como una combinación lineal de esta manera, ¿ok? De tal forma que ustedes me preguntarán quién es JB o quién es J menos B, que no lo pudimos ver en clase hoy. Bueno, JB es una serie que se escribe de esta forma.
una serie que m, o la variable que va a incrementar va a ser, la vamos a llamar m en este caso, va desde 0 hasta infinito, donde x es nuestra variable independiente, que para nosotros es r, ok, vendría a ser r. B dijimos que era 0, porque en nuestra ecuación no aparece el término restando. El m es el número que se incrementa aquí en la serie. Y el gamma es una función que muy probablemente ustedes vieron en fenómenos 2, fenómeno de transporte 2, transferencia de calor, ok. Ahorita la vamos a repasar de todas maneras. La función j menos b es muy parecida a la anterior, solo que tiene el menos 1 aquí a la b, en nuestro caso b es 0, por lo tanto es menos 1 a la 0 que es 1, que da igual. Y la forma de la ecuación cambia un poquito, la forma de la serie, que si nosotros la comparamos con la de arriba, es exactamente la de arriba multiplicada por esto, ¿ok? A pesar de que se ve en términos, digamos, distintos, es porque estoy usando realmente un contador distinto, en lugar de mj, ¿ok? Entonces, ¿quién es la función gamma? La función gamma se define matemáticamente de esta manera, ¿ok? Es una integral que cuando la desarrollamos queda así. Ahora, no nos tenemos que preocupar, porque si nosotros vemos una de las propiedades de esa función gamma, que es esta, y la desarrollamos, por ejemplo, evaluamos cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3 y así sucesivamente, vemos el desarrollo que tenemos acá. Ojo, ¿de dónde sale esto? De sustituir arriba, ¿ok? De esta definición general que teníamos aquí. Entonces, gamma en 1, pues vale 1, gamma en 2 cuando voy desarrollando, usando esta propiedad, vale 1, cuando vale 3, gamma en 3 vale 2 factorial, cuando gamma en 4 vale 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces llegamos a que gamma de n más 1 es simplemente n factorial. Tan sencillo como eso. Ese es el gamma que está introducido dentro de estas expresiones de sumatoria. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es contabilizar cuál es el valor para cada término de la serie acá, y eso será, pues, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el n-1 factorial. Chévere. Entonces, seguimos. Entonces, esa solución de Bessel a veces se escribe de esta manera. Ahora, no perdamos de vista que no es la ecuación de Bessel que vamos a utilizar, porque la ecuación de Bessel, tal como indiqué, tiene acá el signo positivo y nuestra ecuación es con un signo negativo. Entonces, resolvemos ese problema introduciendo en la ecuación de Bessel un signo negativo. ¿Cómo? Usando el i el i cuadrado, que pertenece a lo que se llama ecuación de Bessel modificada. ¿Ok? Entonces, nuestra b sigue siendo 0 porque este término no está, pero ahora logramos que aparezca un signo negativo aquí. Entonces, la solución de esa ecuación con ese signo negativo se parece mucho a la ecuación de Bessel, como yo les mencionaba, pero se escribe de esta manera. Y otra vez, en lugar de, por convención, en lugar de escribir el i negativo, ya no estamos usando el j, sino el i, porque estamos cambiando la serie, la usan como una solución, como una combinación lineal de ellas. Es decir, en lugar de preocuparme por i menos b, pues lo escribo como kb. ¿Ok? Y esa es la ecuación que estamos viendo. Entonces, para nuestro problema, el y sería ca, el x es el r. Como el término en la ecuación no tiene b, recordemos, este término no está en nuestra ecuación, entonces el b es 0, por lo tanto nuestra ecuación es i0 de r y k0 de r. ¿Ok? ¿Quién es esa ib y quién es esa kb? Esa ib y esa kb no son más que series otra vez. ib no es más que i a la menos b, en este caso es i a la 0, i a la 0, cualquier cosa debajo de la 0 es 1, por jb de ir, y i menos b es i a la 0, otra vez 1, de j menos b y r. ¿Ok? Recordemos que estas son series que ya vimos cómo se escriben. Chévere. Pero en lugar de usar la ib directamente, vamos a utilizar la kb, que depende de ib. ¿Por qué hacemos eso? Porque usualmente por convención, a nivel matemático se usa. ¿Okay? Se usa
sustituir en la ecuación, en lugar de colocarla como I menos B, usar KB. Así como de manera similar hicimos para el caso de la solución de Bessel normal. ¿Ok? Si nosotros graficáramos esas funciones I0 y K0 que forman parte de nuestra solución, nos quedarían las funciones que yo les mencioné en clase, que les grafiqué en clase. ¿Ok? Una función K0 que tiende a infinito cuando R tiende a 0 y una función I0 que tiende a infinito cuando R es muy grande. ¿Ok? Ahora bien, vamos para atrás. Nosotros dijimos que nuestra solución es de esta manera cuando la ecuación es así. ¿Ok? Dense cuenta que aquí o aquí, cualquiera de las dos que ustedes quieran ver, aquí no hay ninguna constante. En nuestra ecuación, acompañando al R cuadrado, estaba la KB y estaba la difusividad. Ustedes recordarán que para el caso de la esfera, también cuando resolvimos el término de reacción estaba acompañado de KB sobre DAB y de DAE. Y demostramos que dentro de nuestra ecuación primitiva, para aquel caso, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, el argumento era la raíz de KB de AE por la variable independiente. Bueno, de manera similar, aquí sale dentro del argumento no solamente la variable R, sino la raíz de KB de AE, tanto para la función I como para la función K0. Ok, ¿cómo evaluamos entonces las constantes A1 y A2? Las constantes A1 y A2 las vamos a evaluar utilizando las condiciones de borde. En R igual 0, condición de simetría, porque en el centro no hay flujo. Y en R igual a R, la concentración es constante. Concentración constante en la superficie. Entonces, lo primero que nos lleva a simplificar la ecuación es evaluar la primera condición de borde. Si la primera condición de borde dice que la CA tiene que ser un número finito o una constante, eso significa que este término de acá, el que hace que en R igual 0 se vaya a infinito, no puede estar presente. El término que tiene K0 no puede estar presente. Por lo tanto, esta A2 tiene que ser 0 para anular la contribución de esa función. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Entonces, al hacer A2 0, nos queda solamente la contribución de la función I0, ¿ok? Que es lo que estamos viendo aquí, que resulta como ecuación. Luego evalúo en la segunda condición de borde cómo queda la concentración de A, y sería CA en la superficie, R en R grande, de ahí podríamos despejar A1. Entonces A1 queda en función de esto. Ustedes me dicen, wow, ¿cómo hallo I0? Simplemente recuerden que teníamos la serie definida para I0, aquí, esta serie, que está definida en función de J0 de IB. Entonces, donde nosotros vemos el valor de X, vamos a sustituir IR en la serie. Aquí realmente es la raíz de KB de AE, y esos son los valores que vamos a sustituir en esta serie. Voy para arriba para que veamos la serie. Aquí. ¿Ok? Donde vea R va a ser la raíz de KB de AE R. ¿Ok? Y como es IR, entonces aquí será por I. ¿Ok? Y en función de esos términos vamos desarrollando dependiendo de cuánto es el valor de M. ¿Ok? Entonces, vamos a donde estábamos. Tenemos entonces que nuestra ecuación, aquí, esta es nuestra constante, que es un número realmente, ¿ok? Y sustituimos a 1 dentro de mi ecuación acá. Por lo tanto me queda esto multiplicado por este pedacito. Y ese es CA, ¿ok? CA de R. Ahora, nuevamente, para hallar la eficiencia necesitamos evaluar cuánto vale el flujo máximo por reacción y el flujo máximo por flujo difusivo, ¿ok? Para lo cual la velocidad de reacción la evaluamos en la superficie
multiplicada por el volumen de la partícula, que no es más que pi r cuadrado por la longitud, porque es un cilindro. Y acá sería la superficie que está expuesta, ¿verdad?, a la difusión. En el caso del cilindro, pues sería la superficie cilíndrica, no las tapas, sino la pared alargada. Sería darle la vuelta al cilindro, 2πr por la altura, ¿ok? Esa sería la superficie. Por la velocidad, por el flujo en R. Flujo en R habíamos dicho que era esto. Y aquí tenemos que derivar la ecuación anterior. ¿Cómo se deriva la ecuación anterior? Como yo mencioné en clase, la derivada de las funciones de las series de Taylor, de las series de Bessel, son la misma función donde el b se incrementa en 1. Es decir, si yo voy a derivar la I0, la derivada será I1. Si voy a derivar I1, la derivada será I2 y así sucesivamente. Entonces será la derivada de I0, tenemos aquí, perdonen que voy para atrás otra vez, esto es constante, esto no le pasa nada. Esto sería la derivada de esto, que es I1, del mismo argumento, por la derivada interna, que es este término que está entre la raíz, dentro de la raíz. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Ok? Entonces sustituyo esta derivada en esta ecuación, sustituyo la expresión de flujo máximo por reacción, ¿ok?, en el denominador, simplifico lo que se repite en el numerador y en el denominador y resulta la ecuación que estamos viendo aquí. ¿Ok? Esta ecuación la puedo colocar en función nuevamente del módulo de TIL. El módulo de TIL para un cilindro, como mencioné en clase, va multiplicado por la misma definición para esfera, multiplicado por un 3. ¿Ok? Entonces, bueno, sustituyo aquí quién es el volumen del cilindro, quién es la superficie que estoy considerando, para despejar cuánto vale raíz de KB de AE y poder sustituir en la ecuación. ¿Ok? O bueno, como aquí aparece R y R, pues despejo dejando el R acá. ¿Ok? Y sustituyo esta expresión en esta ecuación. De tal manera que la eficiencia queda en función de esto. ¿Y cómo yo evalúo esto? Dando diferentes valores a phi, sustituyendo en la forma de la serie que mencioné, puedo calcular eta. Vamos ahora finalmente con la forma de placa plana, semifinita. Entonces coloco mi sistema coordenado en el centro de la placa. Ahora vuelvo a hacer mi balance, pero ahora en sistema coordenadas planas o coordenadas cartesianas, suponiendo que el flujo ocurre en la dirección X para este sistema coordenado que estoy viendo aquí, ¿ok?, cuyas dimensiones de esto es el espesor de la placa es L, la altura de la placa es H y esta profundidad es E. ¿Ok? Como vemos aquí. Entonces, bueno, hago mi balance de flujo global, donde vuelvo a despreciar el término convectivo, sustituyo esta expresión dentro del flujo, aquí sustituyo velocidad de reacción de primer orden. ¿Ok? Me queda esta ecuación, suponiendo difusividad constante va para afuera, me queda esta ecuación y es la ecuación que hemos resuelto otras veces. Entonces, coseno hiperbólico, nuevamente aparece dentro del argumento la raíz de KB de AE, porque aparece aquí acompañándose a, ¿ok? Y mis condiciones de borde en el centro, simetría otra vez. En la pared, recordemos que si el espesor es L, entonces si voy del centro hacia allá es L medio. La concentración es concentración de la superficie que es conocida. Entonces, bueno, para evaluar eso, necesito tengo una de dos. O digo que es finito, o tomo esto y lo derivo y evalúo la constante, como yo quiera. ¿Okay? O como me sea más cómodo. Entonces, por ejemplo, puedo tomar la aquí, que no es complicado, tomo esto y lo derivo para evaluarlo luego en x igual 0. ¿Ok? Entonces derivo, evalúo en x igual 0 y de ahí hallo que A2 vale 0. Entonces se me simplifican los dos términos, sobrevive nada más el término que tiene A1, el cual evalúo en la otra condición de borde, que es en la superficie, para tener finalmente cuánto vale A1. Me queda otra vez una constante
Fíjense, sobrevive esto. A1 es todo esto que está aquí, sustituyo aquí, por el coseno hiperbólico en función de la posición. ¿Ok? El mismo procedimiento otra vez. Definición de placa, digo que el área de flujo va a ser por esta cara, ¿ok? Y por la cara de atrás, por lo tanto son 2 veces el flujo que hay en una cara por el tamaño de esa cara. Y el flujo por reacción va a ser el flujo, la velocidad de reacción de primer orden por el volumen del sólido. ¿Ok? Entonces simplifico lo que se pueda simplificar. Por supuesto, cuando hago lo de flujo de A tengo que derivar la concentración. ¿Ok? Para poderlo sustituir aquí. Hay un flujo de A evaluado en la pared. Seno y coseno tangente hiperbólica. Sustituyo en la ecuación, simplifico y resulta esto. Pues bien, lo puedo colocar en función del módulo de tilde, donde al ser diferente de una esfera aparece el 3 por acá. ¿Ok? La superficie es 2 veces esta superficie que es por donde fluye. Y el volumen de la esfera, perdón, el volumen de la placa. Con lo cual el módulo de tilde queda expresado de esta manera. Despejo este término, que es el que me interesa sustituir en lo que quedó aquí en la ecuación. ¿Ven? Aquí. De tal manera que para una placa queda expresado de esta manera. Entonces, si vemos en resumen, tenemos para una esfera cuál es la eficiencia en función de cotangente hiperbólica, para un cilindro en función de las series de veces modificadas, y para una placa en función de tangente hiperbólica. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es que damos valores a phi, ¿ok? Y graficamos cuánto vale eta. Todas estas tres se pueden graficar en una misma. Y tendríamos una gráfica de eficiencia en el eje de la ordenada en función del módulo de tilde. Con lo cual nosotros para un módulo de tilde X podríamos definir cuál es la eficiencia del catalizador. Entonces bueno, con esto termino lo que corresponde a partículas de catalizadores porosos.